La filofobia es el miedo al amor y se debe más comúnmente a haber sido herido después de la ruptura de una relación previa y por lo tanto podría ser pensado como un miedo a ser herido emocionalmente. Hay una amplia gama de razones por las que una persona puede desarrollar filofobia, incluyendo el tener un estilo de apego fracturado, la preocupación por desempeñarse como marido o mujer o el miedo a las responsabilidades que se pueden esperar como padre. La filofobia puede ser la expresión del miedo a enamorarse, especialmente si se apoya en rupturas emocionales traumáticas en el pasado. Todas las fobias, independientemente del objeto o las circunstancias temidas, producen sentimientos de ansiedad y estrés para el que las padece, y la filofobia no es diferente en este sentido. Mientras que el objeto o la situación temida puede parecer para otras personas ridículo o tonto, la persona que sufre filofobia sabe muy bien que la ansiedad que experimenta es lo suficientemente real. Durante muchos años los psicólogos han sido conscientes de que nuestras mentes son más que capaces de producir una reacción biológica real a cualquier situación dada y, por lo tanto, mientras la persona que sufre de filofobia crea que el objeto o la situación que teme representa un peligro para ella, entonces experimentará un miedo real. La mayoría de las personas que sufren de filofobia reconocen que su miedo es irracional, pero continúan experimentándolo independientemente de este conocimiento. Por eso, el simple hecho de que se les diga que salgan de él rara vez produce una solución. Los síntomas de la filofobia son muy similares a los de otras fobias específicas y a menudo incluyen evitar las relaciones, incapacidad para relajarse, problemas de concentración, siendo de temperamento rápido, sensación de mareo, sensaciones espinosas como alfileres y agujas, palpitaciones, dolores y molestias, fatiga, boca seca y pegajosa, sudar excesivamente, falta de aliento, migrañas y dolores de cabeza. Los síntomas de la filofobia son generalmente automáticos e incontrolables y pueden parecer que se apoderan de los pensamientos de una persona, lo que frecuentemente lleva a tomar medidas extremas para evitar el objeto o la situación temida, lo que se conoce como comportamientos de seguridad o evasión. Lamentablemente, para el enfermo, estos comportamientos de seguridad tienen un efecto paradójico y, de hecho, refuerzan la fobia en lugar de resolverla. La fobia puede ser el resultado de experiencias emocionales negativas que pueden estar directa o indirectamente relacionadas con el objeto o el miedo a la situación. Con el tiempo, los síntomas a menudo se normalizan y se aceptan como creencias limitantes en la vida de esa persona. Ellos dicen, he aprendido a vivir con ello. En igual número de casos, la filofobia puede haber empeorado con el tiempo a medida que se desarrollan conductas y rutinas de seguridad cada vez más sofisticadas. La buena noticia es que la gran mayoría de las personas que sufren de filofobia encontrarán que un curso de terapia psicológica ayuda enormemente. El amor ahuyenta el miedo y, recíprocamente, el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda. Y al final, el miedo llega a expulsar del hombre
la humanidad misma. Yo soy el documentalista y esto fue Filofobia.